Eso quiere decir que podemos meterle el diente a un par de temas, pero que seguramente en el transcurso del fin de semana alguna cosa va a pasar que va a hacer que todo el mundo, tal vez incluyéndome, esté botando espuma de la rabia frente al teléfono. Por ahora, ese tema sigue siendo el conflicto palestino-israelí, del que ninguno entiende nada, pero todos tenemos una opinión, pero además una opinión sobre quienes tienen una opinión, empezando por las opiniones del presidente Gustavo Petro, que le han valido una serie de reclamos por parte de la embajada israelí y de colectivos que le piden que por favor condene los ataques terroristas de Hamas, y Petro ha salido así y no condenar los ataques, o a decir sí, pero además y sin embargo, en nombre de una opinión y una posición que omite todo tipo de matices importantes y que de cara a la muerte de tanta gente acaba por desarmarse, y que incluso se hace insostenible cuando se emite de cara al otro grupo de indefendibles a quienes no estamos de ninguna manera ensalzando ni encubriendo, que son los que a ultranza defienden cualquiera de las acciones criminales y dañinas del Estado israelí. Pero Petro ni siquiera está pensando en eso. Como lo hablábamos hace unas semanas, se dedicó a tuitear hasta que la cosa se volvió sobre él y su yo habría luchado en el 33, yo habría luchado, te explico, es que el sionismo, amigo senador, y la derecha, y de nuevo salta la gente, las organizaciones, la embajada de Israel a decirle que por favor pare, y le piden que no haga comparaciones que siempre son odiosas con el Holocausto. Hay voces que salen a decir incluso que Petro se volvió, o que siempre fue, negacionista del Holocausto. Por favor, calma, porque eso es mentira. Por favor, que se entienda que eso es mentira. Y sí, Petro ha sido irresponsable e indelicado como un tuitero del montón, y se ha negado a ser absolutamente claro en sus palabras de rechazo a la muerte de cualquier civil, de manera que nadie pueda tergiversarlo, incluso sabiendo que dentro de esas exigencias hay trampas. Y también hay personas que incluso si él fuera perfectamente clara no iban a estar contentas ni conformes con nada de lo que diga Petro, y que le están pidiendo, lo están poniendo en un terreno desigual de confrontación. Pero es que ese es el punto, que Petro debía saber de antemano que iba a enfrentar, pero también ha sido indiferente a su condición de presidente, y eso es lo más grave, porque olvida que sus declaraciones tienen repercusiones directas en la política nacional o en la política internacional de Colombia, y que generan inconformidades en entidades internacionales, y debería saber que lo que diga cambia y obstaculiza el trabajo de su canciller Álvaro Leiva, que en medio de todo ya repatrió al primer grupo de colombianos y colombianas que se encontraba en Israel. Pero eso, nada de lo que ha dicho Petro quiere decir, nada de lo que ha dicho Petro lo hace un negacionista del Holocausto. Entonces, por favor, calma. Por eso se lo ve responder con perplejidad a este tipo de señalamientos, porque el tipo de verdad no entiende a qué horas terminó de negacionista. Pero ok, que por favor esto nos sirva de lección a todos, porque todos y todas estamos en esto. No sé si se han dado cuenta y no sé si les pasa igual, pero el caso más antiguo de polarización irredimible en el mundo entero parece ser el conflicto palestino-israelí, y por su carácter singular valdría la pena dejar instaladas algunas líneas para evitarnos amarguras, y sobre todo la amargura de estar diciendo bobadas. Lo primero es que no vale la pena hacer comparaciones como la que hizo Petro entre las actuaciones del Estado israelí y el exterminio judío iniciado por la Alemania nazi. Es un tropo común entre quienes creen que decir este tipo de cosas es como un as bajo la manga que va a lograr que exista o que va a lograr despertar algún tipo de conciencia entre quienes defienden a ultranza el derecho de Israel para hacer lo que les da la gana con la gente de Gaza, pero siempre se ha probado no solo inefectivo, también sumamente contraproducente. Sobre todo, no se necesita esa comparación en absoluto. Es perfectamente posible rechazar los crímenes de guerra y las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado israelí sin tener que revolver una herida honda y un dolor legítimo del pueblo judío, que debe ser respetado como uno de nuestros mayores fracasos como especie. Esto, hay que decirlo, no debería tampoco permitir que el Estado israelí y sus vocerías oficiales tengan el monopolio de ciertos términos que sí son de uso universal, como genocidio, apartheid, ocupación territorial o segregación, que suponen otro gran fracaso humano como lo es este conflicto. Es decir, no tiene que confiarse, como en ninguna historia o reporte, investigación o simple cuestionamiento, el uso de una terminología tan delicada solamente un agente. Es decir, tienen razón quienes dicen que es una insensatez y un acto agresivo por parte de Petro la comparación con el Holocausto, pero no por eso han de evitar que se señale y se nombre con todas sus letras el horror que infligen sobre otro pueblo. Sin ir más lejos, el profesor Richard Tamayo en Twitter nos recuerda que
la Asamblea General de la ONU declaró en 1982, en la resolución 37/123, que la masacre de refugiados palestinos de Sabra y Shatila fue un genocidio. Y se sabe de hace rato que el muro que confina a más de 2 millones de personas al territorio de Gaza, vigilados y bloqueados por el Estado israelí, ha sido llamado incluso la prisión a cielo abierto más grande del mundo. Prisión que encierra, por supuesto, una gran porción de gente inocente de pertenecer a cualquier otra facción. Y el Estado israelí dice haber cesado la ocupación en los territorios palestinos, pero al mismo tiempo puede entrar a su antojo a la zona de la que sus habitantes no pueden salir sino hacia Egipto, y nada de esto justifica que se haga ningún ataque contra la población civil. Nada. Ni entender las causas de un conflicto tendría que equivaler a justificar los horrores que se cometen contra la vida, la integridad o la libertad de las personas que no tienen la posibilidad de defenderse solo por un asunto ideológico, que nos adentra sobre todo en sitios mucho más complicados, y por pura paz mental, por limpieza del alma, deberíamos imponernos el deber de mirar este conflicto extremadamente violento, extremadamente complejo y muy antiguo, despojados de cualquier ánimo maniqueísta. Ahí empiezan a sobrar todos los términos que buscan usarse para justificar las propias omisiones o las propias opiniones, como todos los tropos antijudaicos y antisemitas que salen en el repudio a las acciones del Estado israelí, o el hecho de que la embajada israelí en Colombia se atreva a llamar simpatizantes de Hamás a quienes protestan por los crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Netanyahu contra gente inocente y desarmada que nada tiene que ver con Hamás, y nada de esto pasa porque no existan los términos o no se puedan discutir los conceptos de sionismo, antisemitismo, legítima defensa, resistencia palestina, solución de los dos estados, antiislamismo, etcétera, 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 sino porque esos son términos que nos permiten entender el marco de lo que está pasando y de ninguna manera el cuadro. Discutamos, por favor, tengamos esas conversaciones, incomodísimas todas, pero recordemos, por favor, ante todo recordemos que no existe una sola visión que pinte la situación en términos de absolutamente buenos versus absolutamente malos, que nos aporte nada en absoluto. Recordemos, por favor, que nuestra opinión importa un carajo, y sí, esta es una violencia tan absolutamente inconcebible, tan grande y tan imparable, que está haciendo mella en nuestro bienestar, día tras día, y por eso nos refugiamos en nuestra opinión, pero al tiempo, en nuestra posición como colombianos, tendríamos que tener más claro que el asesinato de civiles, especialmente niños y niñas, el bombardeo a áreas civiles, muchas veces sin aviso previo, el ataque a infraestructura civil, el bloqueo de agua, electricidad, combustible y comida, la retención de rehenes, son líneas rojas que no se pueden cruzar. No importa qué tanto entendamos las razones de unos o de otros o nos parezca que unos son los buenos y otros son los malos. No, son dos partes distintas del cerebro las que funcionan en uno y otro caso, el de entender y el de repudiar, pero además, si a eso le sumamos cálculos como el que lleva a alguna gente a concluir que la gente muerta en Israel se lo buscó, o que la gente en Palestina se lo buscó porque la última elección que les dejaron hacer hace 17 años se las ganó Hamás, o que esto es prueba de que Rusia no es un estado invasor del territorio ucraniano porque se ha declarado en favor de Palestina, o pensar que la causa palestina es mala porque Zelensky en Ucrania apoya a Israel y Putin apoya a Palestina, es simplemente demencial. Por favor, vayan y miren otra vez. Lean los artículos, vean los videos, entérense de lo que está pasando, a ver si existe una sola matriz ideológica de opinión que haga sostenible cualquier posición que omita condenar este horror, así de plano. Alguna posición que no nos obligue a exigir, aunque nadie nos oiga nunca, que cesen estos horrores de forma inmediata y se solucione este conflicto de forma pacífica, contra todo pronóstico e intuición, y además de forma favorable a la gente que lleva oprimida durante años, que es la gente del pueblo palestino. Y no vale la pena de nada tener razón acá. No hay forma de justificar a nadie, no hay justos, porque los están matando y los están expulsando, y porque ya no vemos, ni oímos, ni leemos, ni procesamos. Y no es gratuito, porque esta guerra se está librando también en nuestros cerebros y nuestros corazones a través de nuestras pantallas. Noticias falsas, declaraciones irresponsables, victimización discursiva de todo tipo, tropos racistas, xenofóbicos, imágenes horribles que, sin ser noticias comprobadas, igual están poblando nuestro día a día, haciendo que todo sea más difícil de procesar, más difícil de eludir y más difícil de sopesar. Y claro, en momentos de horror como este, en que se avecina una nueva escalada en este, que es un conflicto desigual, plagado de crímenes de guerra y lleno de divisiones
decisiones internas, nosotros solamente podemos volver sobre lo que vivimos acá en Colombia, y por eso, por el tamaño de lo que pasa, que es inaudito que el presidente Petro haya gastado tanto tiempo contestando como un tuitero cuando tenía que responder como un presidente, tratando de tener la razón y haciendo claridades que un lado de la discusión no estaba igual dispuesto a permitirle, porque el punto es el conflicto mismo, pero las herramientas que su cargo como presidente le permite son tan superiores al Twitter que a la carga de acuerdo o desacuerdo innecesario que media nuestra relación con quien es presidente de todos y todas, se suma la sensación del desperdicio. El tiempo perdido en tweets que podría haber sido aprovechado en construir una política exterior que, independiente de su opinión, buscara contribuir a eso que Petro describe como su lucha incesante por la paz. A ver la lucha, Gustavo Francisco, porque yo te veo tuiteando, y de nuevo, una vez y mil veces más. Acá lo último que importa es tener la razón, y también es inaudito que de cara a este nivel de violencia, la complejidad del conflicto y lo que representa en nuestra historia, el fracaso que supone para nosotros como supuesta civilización, el fracaso de los poderes y de la conversión de la más mínima conciencia humana a alguna medida concreta en defensa de todas las vidas y la gente vulnerable y empobrecida, víctima del colonialismo y del racismo y de la xenofobia, de cara a este conflicto de décadas, muchos medios de este país hayan decidido hacer la noticia principalmente sobre Petro y sobre sus declaraciones, atizar un fuego para tramitar agendas nacionales que degraden más la relación existente con el gobierno. Y ojo, es una decisión que me parece editorialmente cuestionable, pero al tiempo debo decir que Petro podría haberse sentado a pensar en las consecuencias de sus tweets, conociendo cómo lo tratan los medios, que obviamente distan de ser actos de guerra, pero traen consigo consecuencias concretas y tangibles. Es tanto el encono de estos medios con Petro, que incurren en exageraciones deliberadas y desinformación, que fallan en analizar a fondo este conflicto y sus implicaciones por estar haciéndole la guerra al presidente, y que incluso fallan en dimensionar la violencia solamente para poder decir que Petro es una vergüenza nacional o una vergüenza internacional, lo cual en el mediano plazo nos aleja también de encontrar puntos de resolución a nuestras propias diferencias insalvables. Esta vez el que tiene la culpa no es otro que Petro, pero la mezquindad de quienes han querido convertir toda esta violencia en combustible para el posicionamiento de sus agendas es también despreciable. Y mientras todo esto pasa, Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente. Y encima de todo sale entonces el bobo de Maduro a decir que Jesucristo fue un palestino antiimperialista asesinado por el Imperio Español. Que si no fuera un episodio tan doloroso y si no fuera desinformación deliberada, porque no es ignorancia de Maduro, es difusión de la ignorancia suprema, que es muy distinto y mucho más grave, sería el mejor video de humor de 2023. Entonces riamos para no llorar, y no vamos a hablar de eso. Y lamento si existe un solo ángulo en el que no esté siendo claro en mi propia posición de perplejidad y horror, o si no estoy siendo claro con que más allá de mi opinión hay gente sufriendo cuya voz debe ser oída y no la nuestra ni la mía. Entonces, adiós tema, por favor resuélvete pronto. No vamos a hablar de esto ni de cómo, mientras todo el mundo está peleando una guerra paralela en Twitter contra Petro y sus opiniones, en el Congreso va avanzando songo sorongo la reforma a la salud, de la cual ya mi dama descubrió hace poco que involucra 81 billones de pesos que se transfieren a través de ADRES a las EPS, lo que constituye una de las principales cifras para entender el tamaño de lo que está en juego. Pero esa cifra tampoco dice nada si se tiene en cuenta que no solamente eso está en juego con la reforma, sino el diseño de un sistema pues que trata, obviamente, un derecho fundamental y que tras todas sus modificaciones sigue generando desacuerdos inmensos al interior de las bancadas, incluso de gobierno, y que tal vez nunca se logren resolver en sus vacíos, pero que sigue avanzando. Tampoco vamos a hablar de salud mental, porque el Día de la Salud Mental fue esta semana pasada, y deberíamos, porque si algo, entre la guerra, la incertidumbre, el amarillismo, los escándalos, la pobreza, el capitalismo, las guerras, el machismo, el racismo, el colonialismo, el clasismo, la homofobia, el capitalismo, la lesbofobia, transfobia, bifobia, no binariofobia y el capitalismo, nos estamos volviendo todos pacientes de una afectación permanente a nuestra tranquilidad, que solo se recrudece de cara a la incertidumbre sobre el futuro. Y ni siquiera tendríamos que irnos hasta hablar de la crisis climática, que sí, pero bastaría con hablar de la reforma pensional, que determinará en la manera en que este país decida tratar a sus viejos y viejas, a quienes ya trabajaron
y trabajaron y ahora tienen que rogar para que su ahorro obligatorio esté disponible para ellos y ellas. La reforma pensional estuvo en medio de una pelotera la semana pasada por cuenta de un aval del Ministerio de Hacienda que dijeron que tenía y luego que parecía que no, pero luego finalmente sí, que es un aval que certifica que se puede hacer la reforma pensional porque se pide que se revisen las cifras a ver si se puede hacer menor la carga para Colpensiones. No estoy diciendo que esa sea mi opinión, eso es simplemente lo que se está pidiendo y no vamos a hablar de eso, ni de asuntos de género, como los que suscitaron en su propia cabeza que el magistrado Gerardo Botero demandara la terna presentada por el presidente Petro para fiscal general de la Nación, que dice que porque al estar conformada por 3 mujeres era discriminatoria contra los hombres. Ay, por favor, danos un día Colombia sin que seamos una mala caricatura de nosotros mismos, por favor. Y bueno, ya se negaron las tutelas, así que calma, porque se caían de su propio peso, así como podríamos celebrar también que la Corte Constitucional volvió a certificar, porque lastimosamente esto nunca está dado por seguro, ni con la Constitución en la mano, que el aborto es un derecho. No importa lo que digan los habichuchos del mal llamado movimiento Provida, en contra como están de los derechos de las mujeres y de los hombres trans a decidir sobre sus cuerpos. Ni vamos a hablar, aunque deberíamos, hablar un ratito sobre el debate organizado por Ahora, el sistema informativo de este sistema de comunicación pública Capital, en alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y decir que, primero, todo estuvo muy godo. No sé si la presencia de Gustavo Bolívar habría cambiado eso en absoluto, porque el petrismo también es bien godito, pero qué nivel de derechización del debate, incluso con Robledo ahí. Hay que decir que los candidatos en general están rajados en asuntos de género, no solo porque entiendan o no que el machismo debe ser combatido, que pues, sino porque todos piensan que el asunto de la economía del cuidado se soluciona es dándole más tiempo a las mujeres para que trabajen sin estar pendientes de sus hijos, como si no fuera importante la crianza, sino la productividad, y como si el empobrecimiento sistemático de las mujeres fuera causado por eso, por falta de guardería, por falta de emprendimiento, por falta de actividades extracurriculares, como si la gente fuera petróleo para quemar, para mandarla a producir, quemarla en el motor de la productividad, quemarla en el motor del emprendimiento, en el motor del empleo, en el horno que sea, en la locomotora que sea, o el hecho de que crean que el asunto del género sea, como dice Lara, demasiado divisivo para meterle el hombro a la igualdad pro trans y no binaria, o el hecho de que algunos candidatos crean que importa en absoluto que sean o que se denominen pro vida. Lo otro es que no tienen ni idea de cómo funciona el sistema de medios públicos. No están obligados a vernos, no lo están, pero al menos tendrían que conocer la gobernanza, los retos, las bondades de este sistema de comunicación pública antes de decir cualquier cosa genérica al respecto. Igual les va a tocar ocuparse de él, digo. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre la política de drogas de este gobierno, porque queremos saber si tras muchos meses de no tener una y finalmente algunos meses de su presentación, con cumbres encima y acuerdos con México, foto con AMLO, la cosa ha cambiado en alguna medida, si hay por dónde hacerle frente a un problema que fue acentuado y recrudecido precisamente por la guerra que se libró para acabarlo como lo son las drogas. Por eso nuestro hashtag es, por favor, nuevas ideas en política de drogas, otra vez largo el HT, de malas. Ya volvemos al lunes.